Buenos días a todos los estudiantes, muy bienvenidos. Esta semana seguimos estudiando los conocimientos relacionados a los procesos de producción. Ya en la semana anterior hemos visto una parte de esos procesos que son muy importantes y obviamente continuaremos hasta cerrar esta importante parte, ¿no? De lo que es la producción, ¿no? Y los procesos relacionados a la producción, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Y aquí realizar una pequeña presentación para compartir entonces entre todos este conocimiento, ¿no? Vamos a tratar entonces de la segunda parte de los conocimientos sobre los procesos de producción. Vamos a hablar especialmente de dos temas, ¿ya? Que es el mantenimiento y el control de la calidad. Relembrando siempre, recordando siempre eh, que los procesos productivos no tienen la finalidad de realizar un producto o un servicio, dependiendo del segmento que actúa, ¿no? De manera más rápida, óptima y con menor costo, impactando obviamente a los clientes. Entonces, cuando pensamos en la producción, tenemos que pensar en todo lo que está metido para realizar un producto y un servicio que pueda llegar de manera más económica, más rápida, más eficiente al cliente, ¿no? Que es un concepto también que está relacionado a la calidad y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, ahora, ¿no? En este momento, en la semana anterior hemos estudiado sobre los almacenes y sobre la producción, el concepto y los procesos de producción como tal. Y esta semana vamos a estudiar sobre el mantenimiento necesario, ¿no? A los equipos, obviamente, de la producción y también sobre el control de la calidad necesario, entonces, en estos procesos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de mantenimiento, estamos hablando realmente en dar soporte a los equipos, a las máquinas utilizadas en el desarrollo de la producción. Y aunque parezca algo tan sencillo que alguien venga ocasionalmente darnos algún tipo de mantenimiento, en el proceso productivo tiene una importancia capital que esto haga parte de una planificación bien estructurada, por dos aspectos, ¿no? El primer aspecto es que cuando yo paro una máquina, ¿no? Dependiendo del tamaño de la organización, dependiendo del tamaño de la industria, puedo estar parando toda una producción, desperdiciando entonces recursos, tal vez perecibles, ¿no? Y mano de obra, ¿no? Que va a estar ahí quedada durante un tiempo sin poder realizar su trabajo dentro de la cadena productiva en función de una máquina que está parada, ¿no? Y el otro aspecto es con relación a actuar de forma preventiva, de manera a garantizar o disminuir la posibilidad de que algo como esto, catastrófico, ¿no? Que tenga que parar la producción, pueda ocurrir. Entonces, estos dos aspectos me dan una perspectiva de la importancia de este proceso, ¿no? Es un proceso, obviamente la producción seguirá siempre siendo el corazón, pero si no tengo un buen equipo de mantenimiento, una buena lógica de mantención, de mantenimiento dentro de la empresa, tampoco puedo llegar a los resultados, porque de alguna manera paro la producción, ¿no? Es una actividad de soporte, está relacionada directamente a la cadena productiva, los procesos productivos, pero puede también emplear si está relacionado y apoyando incluso toda la organización. Hay algunos tipos de organizaciones, algunos tipos de industrias, ¿ya? Que necesitan mayor o menor intervención en mantenimiento, dependiendo realmente de la naturaleza. También dependerá entonces del tipo, ¿no? De la naturaleza de la industria, de la empresa, para que yo pueda tal vez tercerizar o tener contratado servicios de mantenimiento esporádicos, ¿no? Puede que, dependiendo del tamaño de la empresa, si es una empresa muy chiquita, no tenga la necesidad de tener un equipo dedicado a mantenimiento y lo pueda o compartir en otras actividades, obviamente afines, ¿no? O tal vez contratar una empresa tercerizada para que en determinado momento no pueda venir entonces este equipo y hacer los mantenimientos que sean necesarios. Cuanto más grande es una empresa, una organización, una industria,
más grande o mayor es la tendencia, ¿no?, de que se tengan ahí personas dedicadas a realizar este mantenimiento, ¿no? Imagínense que si es una industria con diferentes productos finales que utilizan los mismos equipos, ¿no? La demora en realizar este mantenimiento, arreglar esta máquina que está quedada parada, afecta entonces una diversidad más grande de resultados de la misma organización, ¿no? Si es una empresa más chiquita, posiblemente lo que tengo que hacer es esperar, ¿no?, para que se arregle el tema y poder volver. Los procesos de configuración de máquina y mantenimiento de máquinas ni siempre son tan sencillos, ¿no? Por eso hay una actuación preventiva que las organizaciones pueden desarrollar en el sentido de entender qué periodos puedo hacer este mantenimiento. Puede ser, por ejemplo, en contraturnos, ¿no? En la noche, en las madrugadas, si no se están operando las máquinas, o entender la sazonabilidad del producto, del servicio, ¿ya? Para realizar este mantenimiento de manera que, no sé, quizá durante 1, 2, 3 días, dependiendo de la complejidad, pare la producción para que se realicen estos mantenimientos. Hay una inteligencia en estos procesos que debe ser aplicada. No es algo tan trivial que diga, tengo que tener ahí una persona para hacer todo. No hay una inteligencia que se debe aplicar para garantizar entonces la continuidad de la producción. Estos procesos son procesos que están relacionados o tienen interfaces también con compras, con finanzas, con almacenes, porque de alguna manera para arreglar una determinada máquina tal vez necesite de un repuesto o de un servicio especializado y lo tengo que manejar muy relacionado entonces a estos otros departamentos, ¿no? Los procesos más importantes entonces son estos de recibir las solicitudes de mantenimiento, no entender qué proceso, qué máquinas necesitan ser arregladas o qué etapa del proceso necesita de mantenimiento, la solicitud de compras que se debe realizar para piezas, repuestos, etcétera, ¿ya? La generación de información, tanto financiera como también una información de inteligencia, porque si yo puedo hacer un análisis estadístico, temporal, de qué tipos de daños más me salen, ¿no?, en determinadas máquinas, yo puedo actuar preventivamente teniendo incluso repuestos por momento, o anticipar el proceso de mantenimiento para evitar que realmente se produzca un paro definitivo, ¿no? Y generar otros tipos de controles también para para las organizaciones. Incluso, por ejemplo, se puede detectar que un determinado tipo de producto de máquina, ¿no?, de maquinaria o una marca no está tan bueno cuanto los resultados esperados y eso puede afectar la decisión de la organización de ampliar líneas de productos o de cambiar socios estratégicos, parceros estratégicos para el desarrollo de otras máquinas, incluso, ¿no? Hablando del control de la calidad, es un proceso un poco más amplio y tiene ahí un contexto histórico eh, que lo vimos de alguna manera cuando estudiamos en las primeras semanas de estudio aquí de este componente, ¿no?, de la historia del pensamiento administrativo. Todo surge un poco fragmentado, ¿no?, aislado, como era tal vez la tendencia de pensamiento de los idos del inicio del siglo XX, ¿no?, fines del siglo XIX, y el concepto de calidad toma fuerza, ¿no?, en la década de los 40, 50 por ahí, donde se pretende realizar controles específicos sobre la producción para garantizar que los productos terminados estén en un determinado nivel sin problemas, sin defectos, ¿no? Entonces había y hay algunos controles que se aplican estadísticos, ¿no?, sobre la realización de los productos para decir cuántas partes producidas por millones ya presentan un nivel de problema. Si este índice, ¿no?, está por encima del promedio, de la definición, dependiendo del tipo de producto, ¿no? Lo que se debe hacer entonces es revisar qué está pasando para que se presenten tantos errores.
¿ya? Y la idea es mantener entonces este índice abajo de este promedio, ¿ya? De este indicador, para garantizar entonces la fluencia. O sea, se acepta una parte pequeña de errores, de productos con problemas, ¿ya? Pero siempre manteniendo un control. A partir de la década de los 50, entonces, y tomando fuerza cada vez más hasta llegar entonces a los 80, 90, hay una ampliación de este concepto de control de la calidad, ¿ya? Para pensarlo de una forma un poco más sistémica, más amplia, ¿no? De lo que es solo mirar un control de la producción. Entonces surgen las normas ISO, ¿no? 9001, que están específicamente volcadas a la gestión, ¿no? A la gestión de la calidad, para darnos una visión más completa, más amplia, ¿no? Si antes la calidad estaba vista, o es vista de alguna manera hasta hoy, pero vista solo en la producción, como la satisfacción de requisitos previamente definidos por los clientes, ¿no? Estoy mirando solo el control estadístico de estos productos al final de la producción. El sistema de gestión de la calidad, por otra parte, ya nos da una perspectiva más amplia, diciendo, mira, yo tengo que anticiparme y saber qué realmente necesita el cliente, ¿no? Entonces, el control, la calidad como tal está muy relacionada a este cumplimiento de requisitos, pero el sistema de control de gestión de la calidad nos va a decir, ok, hijito, pero yo tengo que consultar a mi cliente para saber qué requisitos son estos, ¿ya? Entonces es como que amplía un poco. No es solo que estoy controlando lo que produzco, sino que estoy controlando de forma sistémica lo que produzco, atendiendo efectivamente la necesidad del cliente. El cliente entonces gana un protagonismo importante dentro de la gestión empresarial, ¿no? Y es bastante común, si estamos en el mercado del mundo del trabajo, sabemos que en muchas naturalezas y muchos tipos de organizaciones se dice que el importante realmente es el cliente, ¿no? El cliente es el mandatorio, es el que consume nuestros productos y servicios, luego va a ser la persona que nos va a definir entonces el destino, ¿no? Que nos puede decir, ya no te compro y esto puede representar una pérdida, incluso la extinción de la organización. Obviamente ahí estamos hablando del cliente externo, ¿no? Pero cuando tratamos de procesos en el bimestre anterior, hablamos de algunos actores importantes y mencionamos también el cliente interno, ¿ya? Entonces, el cliente interno es obviamente lo que está interno a la organización, hace parte del ciclo productivo, de la cadena productiva, es un actor importante dentro de una etapa del proceso, ¿ya? Y que va a recibir un producto o un servicio acabado o parcialmente acabado de una etapa o de un proceso anterior. Entonces, hay también una relación, aunque seamos compañeros de trabajo, seamos involucrados en el mismo proceso productivo, hay una relación entre cliente y proveedor, entre la persona que recibe esta etapa del trabajo para seguir sus actividades, ¿no? Y llegar hasta el producto final. Si este cliente no está satisfecho, también tenemos un problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque el producto final va a salir con algún problema más grande. Entonces, el concepto de la producción, del control sobre la producción, sale solo del producto final y empieza a moverse a cada etapa productiva, incluyendo otras áreas que no necesariamente están implicadas directamente en la producción. ¿Ya? De otra parte, el cliente externo, como ya lo mencionamos, es el cliente, es lo que nos va a comprar el producto o servicio final, ¿no? Ahora, los dos tienen en común algo. Los dos tienen requisitos determinados, ¿ya? Que deben estar claros internamente cuando se trata de cliente interno y externamente, obviamente, dependiendo de lo que necesita, lo que desea el cliente externo, ¿ya? Y que me va a mover en la organización. Si, por ejemplo, el cliente interno necesita, no sé, que esta portaminas ya tenga ya este caucho puesto aquí para ser macio, que la puntita metálica esté armado, de nada me vale si esto viene cortado. ¿Por qué? Porque tal vez en mi parte, dentro de la elaboración final de este portaminas, yo no lo puedo considerar y va a representar un problema.
Entonces, yo lo que hago es evitar que llegue al final un producto que me va a presentar problemas, ¿ya? Y anticipo controles entre las relaciones de los clientes internos y los proveedores internos. Ahora, si estoy hablando del cliente externo, estoy hablando de hábitos de consumo relacionados a contextos, a épocas, ¿ya? Y que para mantenerme vivo en el mercado, ¿ya? Tengo que estar siempre atento a lo que necesitan los clientes, ¿ya? Um, hay corrientes ahí, ¿no? Hay randas que dicen, bueno, es que si voy a preguntar al cliente, ¿cómo el cliente puede saber lo que quiere de lo que produzco yo? Pero el cliente tiene una percepción si lo compara en el mercado. Obviamente hay estudios específicos, hay ramas dentro de la administración de empresas, dentro de todos los conceptos de gestión, que se dedican a entender como que un camino del medio entre la necesidad real del cliente y lo que yo como organización puedo ofrecer, ¿ya? Entonces, este proceso de escucha del cliente debe ser frecuente, está concretado, está puesto en diversas evaluaciones de calidad que se hacen, que se aplican en las organizaciones, incluso en la ISO 9001, ya como un elemento clave, entonces, para desarrollar los procesos productivos, ¿no? Esa es la visión completa, amplia, que ya les había mencionado, ya dentro de una cadena de producción. Yo no puedo concebir, entonces, un control de calidad específico solo en la realización del producto. Tengo que considerar desde el momento que estoy comprando la materia prima, para saber si los requisitos de lo que me está forneciendo el proveedor, me está dando el proveedor, atiende a lo que necesito para la producción de mi producto, hasta la salida donde está entonces el consumidor externo, el consumidor final, ¿no? Para cerrar, me gustaría compartir con ustedes este ciclo, esta herramienta potente, súper potente y bastante sencilla de la calidad. Es un ciclo llamado PDCA, o ciclo de Deming, nacido también en la década de los 40, y que pone como lógica que todo lo que hacemos, desde elaborar el listado de las cosas que vamos a comprar en el mercado, hasta planificar el trabajo de las personas de mi organización, de mi empresa, pasa por esas 4 etapas. Primero voy a planear, ¿ya? Donde voy a definir metas y métodos, ¿ya? En el sentido de decir, quiero aumentar la producción, quiero disminuir problemas, ¿ya? Y los métodos que voy a estudiar o que voy a aplicar para esto. Luego viene el do o ejecutar, ¿no? Donde yo voy a capacitar las personas para realizar esos trabajos. No es que quiero que adivinen ahí lo que tienen que hacer, más bien lo que quiero es que ellas tengan condiciones de hacerlo, ¿ya? Y voy a ejecutar de acuerdo al planeado. Entonces hay controles en cada una de estas partes, ¿ya? Que necesitamos ir acompañando. La primera de ellas es, si yo definí una meta y un método, esos deben estar aplicados en la elaboración, en la ejecución. Y luego voy a hacer un chequeo, un check, una medición, para ver primero si la meta y el método están aplicados de acuerdo, y más, si estos no necesitan ser ajustados, porque puede ser, ¿no? Que la meta y el método que planteé al inicio no cuadraron muy bien, las personas han descubierto otra forma de hacerlo, ¿no? Y por eso viene la última parte, que es el ACT, que es actuar preventivamente o correctamente, ¿no? Para revisar las metas y métodos y poder realizar una nueva planeación, una nueva ejecución, un nuevo chequeo y luego actuar correctivamente de nuevo y así consecutivamente, ¿no? Por eso se dice que este es el ciclo de Deming o ciclo de mejora continua, porque la idea es que yo pueda ahí mismo, en la ejecución del proceso del día a día, ir ajustando, ¿ya? Ir ajustando lo que estoy haciendo para buscar entonces los resultados y que deseo, ¿no? Eso es lo que tenía para compartirles el día de hoy. Dentro de lo que estamos aprendiendo de los procesos de producción, comprender esta visión completa nos va a ayudar bastante a poder actuar dentro de las organizaciones, ¿no?
entendiendo entonces de una forma un poco más sistémica que cuando hablamos de producción y calidad no estamos hablando solo de la línea de producción, sino estamos hablando también de toda la organización y de la importancia de considerar entonces la escucha de los clientes, ¿ya? Les dejo un fuerte abrazo, espero que estén súper bien y nos vemos entonces en la siguiente semana. Chao, chao.